voy a hablar con Lizeth Castillo. Espérame un momentito, Israel. Lizeth Castillo, mexicana, que está varada ahí. Lizeth, ¿cómo está? Buenas tardes, o casi noches para usted ya. Sí, para nosotras ya noches, Joaquín. Aquí ya pasa de la medianoche. A ver, ¿cuántas están? ¿Cuántos mexicanos están? Bueno, de acuerdo con información de la embajada, somos cerca de 7,000, pero la suma incluye todo Medio Oriente. Ah, bien. Ahora, ¿cómo llegó ahí, Lizeth, a Dubái? Bueno, en realidad yo me encontraba viajando por Asia y lo que ocurrió es que yo tenía un vuelo de vuelta, iba a viajar hacia México. Y mi vuelo era con la aerolínea Emirates. Entonces, bueno, ya sabes que esa ruta suele hacer una base aquí en Dubái y en Sí. mi caso yo decidí tomar un stopover, que es como una escala de larga estancia. Entonces yo venía de Tokio, paraba en Dubái y me iba hacia México con, bueno, una breve parada en Barcelona. Sí, la escala. Esa es la ruta de alguien aquí que se apellida Noroña. Sí, pero a ver, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo vivió los bombardeos, los ataques? Bueno, eso nos tocó el día 28. De hecho, yo salí el 28 de Tokio por cambios de horario. Fui llegando aquí en la mañana, a eso de las 8, 9 de la mañana, y había muy poca gente en el aeropuerto, pero funcionaba con total normalidad. De hecho, yo, bueno, es un destino que vuelo constantemente por el tema de las escalas y también porque me gusta. Y había muy poca gente, pero en realidad mi vuelo fue de los últimos que aterrizó sin problema. Ya unas horas después fue cuando empezó bueno, a cerrarse el espacio aéreo, gente que ya estaba, porque he hablado con mexicanos, que ya estaban en vuelos, que estaban por despegar, les pidieron que se bajaran de los aviones y bueno, pues se salieran básicamente del aeropuerto. Y bueno, en mi caso ya me tocó justamente en mi alojamiento, que yo estoy por la zona de La Palmera, ya comenzar con todo este tema de los primeros sonidos, que bueno, eran detonaciones y que ahora sabemos que es los misiles que estaban interceptando. ¿Y qué alerta les dieron a ustedes o solo la general? Bueno, sí, en realidad fue la general. Intentan mantener bastante la calma en el destino. Al final sabemos que es un destino turístico, entonces se ha intentado mantener muchísimo la calma desde ese momento. Se sabía que el aeropuerto estaba cerrado, pero como es algo que ya ha pasado en otras ocasiones, todos nos decían los empleados que, bueno, no pasa nada, si en todo caso les cancelarán el vuelo, pero ya se reprogramará. Y fue ya hasta la media, yo cerca de las 5 de la tarde escuché la primera detonación, pero no pasó a mayores. No supimos bien qué había pasado, si había sido quizá algún otro sonido. La verdad, bueno, yo en mi vida había escuchado un misil. Y fue hasta la medianoche que los teléfonos empezaron a sonar, muy similar a la alerta presidencial que nos llegó en el temblor hace algunas semanas. Sí. Y entonces, Bueno, el mensaje decía, resguárdese ahora, ataque, decía algo sobre un ataque, la verdad, con el nerviosismo no te puedo decir exactamente qué decía el mensaje, pero decía que nos resguardáramos, que venía un ataque. El alarma se repitió 3 veces. Yo estaba en un piso 19, entonces, bueno, evidentemente comenzamos a salir los huéspedes y pues a la planta baja y a ver qué indicaciones nos daban en el hotel. Ya estaban como los empleados listos para indicarnos por aquí, y nos terminaron llevando a áreas de la planta baja. Yo vi que en algunos hoteles, por ejemplo, estacionamientos, en mi caso no, solo fueron a los restaurantes que están en planta baja y al salón de congresos, que al final fue el que se habilitó para que durmiéramos literalmente en el suelo con toallas, que los empleados intentaron hacer lo más como posible, trajeron toallas, almohadas, algunas cobijas y bueno, empezamos a organizar, ahora sí que cada quien agarraba su pedacito y a organizarnos para dormir. ¿y las comidas? Bueno, en la noche cuando comenzó todo esto llegaron las alertas. Obviamente lo que te digo de dormir ya fueron horas posteriores. Sí. A la medianoche yo creo que nadie podía dormir. Empezaron a sacar agua, a repartir agua, frutas, café. Pusieron algunas cosas, pero bueno, te hablo que era la madrugada. Tampoco es que necesitáramos muchos alimentos. Y al día siguiente, en la mañana, los buffets operando a primera hora. Bueno, de 7 de la mañana me parece que abren, estaban todos los buffets operando y bueno, no solamente mi alojamiento, en realidad la ciudad parecía que no hubiera pasado nada. Todo realmente abrió, incluso hubo los espectáculos gratuitos de las fuentes por el Burj Khalifa. O sea, el día siguiente operó totalmente normal, así que no hemos tenido ningún problema de ni falta de alimentos, nunca se fue la electricidad ni el internet.
O sea que para ustedes como si nada. Pues quitando el tema del susto, no podría decir como si nada, porque sí fue algo que nunca creí vivir. También al estar yo en un piso 19, tener una vista pues bastante privilegiada, pero también me tocó ver, bueno, como a la mayoría, los misiles, bueno, que es lo que te digo, que en realidad no era el misil como tal, sino los pedazos que caen que interceptaba el gobierno. Pero bueno, pasando ese susto, la verdad es que al día siguiente la recomendación del gobierno, del de México, también aquí en Emiratos y de los hoteles, era mantenernos dentro, o sea, actividades como en interiores, no salir al menos que fuera necesario. Entonces, en mi caso, yo sí decidí seguir las recomendaciones, pero por seguidores que a mis redes sociales que me han mandado videos e información que están aquí también en el destino, la realidad es que la mayoría de gente siguió normal, turisteando, por decirlo. Bueno, pues entonces, qué bueno, y qué de salir ni idea todavía, ¿no? Pues tenemos muchas novedades de los últimos minutos. Justamente el espacio aéreo avisaron, bueno, se comenzó a reabrir hace algunas horas, ya algunos vuelos salieron de Abu Dhabi, me decían que eran vuelos que habían solicitado ciertos gobiernos, no sé de qué nacionalidades, pero que eran a solicitud, fueron muy concretos los que salieron de Abu Dhabi hace unas horas. Y ya en la noche, nuestra noche, ya comenzaron a salir algunos de Emirates hacia la India y mañana después de los dos comienzan a reanudar. Entonces, claro que es tener mucha paciencia porque no va a ser rápido, somos demasiados viajeros que nos han cancelado los vuelos y entonces nos hemos quedado varados y será ir liberando. Pero la ciudad, a pesar de que todavía en la mañana, el día de hoy, había detonaciones, como que ha querido mantenerse como si todo estuviera bien. Bueno, pues muchas gracias, Lisette, y que se resuelva pronto eso. Muchísimas gracias, Joaquín. Buenas noches para usted, Lisette Castillo, mexicana varada en Dubái.